Bienvenidos al canal de Ojo del Monte. Hoy vamos a hablar sobre un ave sorprendente y su particular comportamiento acuático y cuevero, que por lo menos aquí en la región de la Selva Maya, en la península de Yucatán, se suele escuchar con bastante frecuencia, pero es muy difícil verlo. El halcón selvático de collar, o Micrastur semiturcatus, con nombre científico, o Colored Forest Falcon en inglés. En México se le considera una especie protegida, categorizada bajo protección especial, y en la lista roja IUCN se le considera como preocupación menor, la cual es la categoría más baja, pero también se considera de que podría ser amenazado a lo largo del tiempo por la destrucción de su hábitat. Es una especie que no se adapta a la presencia humana, por eso, aunque se le escucha, nunca se le ve. Por ejemplo, cuando yo me topé esta cueva, lo primero que vi era esta ave volando y jamás lo volví a ver en todas las veces que regresé. En este mapa de la Conavio vemos su distribución a lo largo de México, y en el segundo de la lista roja IUCN vemos su distribución a lo largo del continente, de México a Uruguay prácticamente. Está presente en las selvas tropicales y subtropicales, pero vemos en estos mapas también que prácticamente evitan a las cordilleras, evitan a las montañas. Son aves rapaces de zonas bajas. Pero por lo que estamos viendo en el video, obviamente no están evitando a las cuevas. De hecho, en ellos les gusta poner sus nidos aquí en la región. Como en esta, por ejemplo, que el ave está utilizando para tomar agua y para refugiarse de la lluvia que está cayendo. Vamos a escuchar cómo suena su llamado, que suele ser escuchado a lo largo de hasta 1 kilómetro de distancia. Espero para todos quienes viven en su área de distribución que ya llegaron a escuchar este particular llamado, ya que es una señal para una buena preservación del hábitat en donde vive. Ya hemos visto en las imágenes de que suele utilizar la cueva para tomar agua, claro, siempre con el debido cuidado de sus depredadores, pero ahorita lo que empieza a hacer, esto me encanta, ya que nos da una cátedra en higiene personal y cómo mantenerse fresco en esta selva tan calurosa. Y listo. A pesar de que los peces no parecen ser presa preferida de este halcón, este huil descolorido que vemos aquí, o pez gato, como lo solemos llamar aquí en la región, tal vez sí lo es. Vamos a regresar a él en un momento. Sus presas más comunes suelen ser mamíferos, aves, reptiles y anfibios, probablemente en este orden. Personalmente los he visto cazando murciélagos. Y según algunos estudios, casi la mitad de sus presas pueden ser pequeños mamíferos como ardillas o ratones. Seguramente no hemos visto lo que estaba colocada en la piedra atrás, lo cual ahorita está levantando con su pico. ¿Será que es uno de estos bagres que vimos ahí nadando en el agua? Viéndolo con determinación, a mí me parece a un ratón. Aparentemente no se han observado que peces forman parte de su alimentación, y a todo parecer aquí no es la excepción. De hecho, esta cámara capturó varias veces ratones que se daban la vuelta por la cueva, y seguramente es uno de ellos.
Me refiero a este, el cual yo he sido incapaz de identificar con seguridad, pero yo creo que es un ratón yucateco o una rata trepadora de orejas grandes. Este ave rapaz pertenece al género Micrastur, junto con otros 6 especies, de cual una en Brasil apenas se ha descubierto en el 2002. Y se distinguen de otros halcones similares como los gavilanes por ser excelentemente bien adaptados para cazar en el bosque entre los árboles. Tienen alas cortas, una cola larga, lo que les hace muy ágiles y una audición extremadamente aguda. ¿Y como cuáles pueden ser sus depredadores? Por ejemplo, uno de estos viejos de monte o cabeza de viejo o sacpol en maya yucateco. Aquí los vemos juntos justo unos minutos antes en la entrada de la misma cueva, en donde afortunadamente para nuestro halcón no hay ningún rastro en este momento de él. O este puma que también suele visitar esta cueva con frecuencia. Puesto que aquí estamos en otra cueva que está a 1 kilómetro de la que acabamos de ver, esto incluso podría ser el mismo halcón. Para mí resulta toda una peregrinación caminar de una a otra porque la selva es espesa y calurosa, pero una pareja de estas aves puede tener hasta 10 kilómetros cuadrados de territorio. Lo que me llama mucho la atención es su capacidad de caminar dentro de esta cueva, porque miren, así se ve mirando hacia la entrada, de la cual son aproximadamente 50 metros para llegar al agua, los cuales el halcón debe recorrer a pie y en obscuridad. Esta parte de la cueva se llama penumbra, que es justo antes de llegar a la oscuridad total. O sea, sí todavía llega a haber algo de luz, pero este viene desde la entrada. Y si estás allí, aunque le das chance a tus ojos adaptándose, pues no vas a ver nada sin una lámpara. El halcón sí. Disfrutemos con él una vez más su champuzón. Es ágil no solamente para volar, sino también para caminar. Incluso se le ha observado cazando presas así. En un próximo video vamos a enseñar una especie tomando agua de este mismo lugar que detendría a muchos de nosotros tras un chapuzón, así como nuestro valiente halcón, así sin lámpara. Hasta entonces nos despedimos de nuestro amigo y muchas gracias por ver hasta aquí.